Gracias a Dios. Ok, ahí estamos. Sí, ¿verdad? Ya lo veo. Digo que... Ok, perfecto. Aquí está. Entonces, vamos con la segunda parte. Les dije que íbamos a hacer, yo creo que todavía nos van a faltar otras dos partes más, parte de lo que vamos a ver. Pero dentro de todo, se me ha pues parecido interesante la cuestión de pues de las cualidades, ¿no? Porque normalmente les decía en la ocasión pasada, tendemos a confundir algunas cosas, tendemos a no saber o a pensar que los que son sinónimos o que significan lo mismo y en realidad hay detalles, ¿no? Hoy vamos a ver algunas cualidades que en realidad ni siquiera pensaríamos que son como cualidades, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Y pues la primera de estas cualidades es la advertencia. Nosotros diríamos, bueno, ¿cómo advertencia, no? Las advertencias, y veíamos, me gustó mucho esta imagen porque nos dice, en esta advertencia, dice, la última advertencia, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjense que dentro de esto, pues estamos viendo que, ¿qué es la advertencia? Considerándola un carácter es cuando nosotros tenemos que ir conociendo o sabiendo la importancia del momento adecuado en el cumplimiento de las acciones correctas, ¿no? Parecieran, yo creo desde la ocasión pasada y hoy les repito lo mismo otra vez, son como si fueran como trabalenguas, yo digo que son cuestiones medio enredadas, pero en esta situación, en esto de la advertencia, tenemos que saber precisamente la importancia de los momentos, de los momentos en que Dios nos está diciendo que debemos hacer o no hacer determinadas cosas. Cuando hablamos de acciones, luego tendemos a equivocarnos o a pensar en situaciones diferentes y decir que una acción siempre es ir haciendo, cuando en realidad podemos decir que hay acciones de comisión y de omisión. Hay cosas en las que en los momentos Dios nos dice, para, y hay momentos en donde Dios nos dice, avanza. Entonces, aquí en esta situación es la cuestión de poder. Las advertencias de Dios son así. En Proverbios 19:2, ¿quién lo quiere leer? Vamos a hacerla como en la ocasión pasada. Y ahí vayan ayudando con los versículos. Aunque ya están. Norma. Ok, Normita. Proverbios 19:2. Tampoco es bueno hacer algo sin conocimiento, y peca el que se apresura con sus pies. Fíjense cómo nos está diciendo, ¿no? No es bueno hacer algo sin conocimiento. Normalmente hay muchas personas, a mí como me sorprende muchas personas cuando te dicen, es que la Biblia dice esto, o es que cuando en realidad no lo dice, o cuando en realidad están sacando las cosas del contexto de lo que Dios está diciendo. En este versículo, en cuanto a las advertencias, nos dice que no debemos nosotros hacer o dejar de hacer cosas sin conocimiento. Estamos hablando en sí, en las cuestiones de lo que Dios dice, pero el que peca para hacer, también, o sea, para ir, dice que porque el que se apresura con sus pies peca, ¿no? En la Reina Valera 60, pues sí nos dice así, ¿no? Pero bueno, aquí es la versión como que actualizada y dice que el que se apresura con sus pies, peca el que se apresura con sus pies. Cuando a veces que ya nos volvemos lo contrario a la advertencia, imprudentes, ¿sí? Debemos de tener mucho cuidado, porque a veces por querer hacer nos volvemos imprudentes y avanzamos en los tiempos que Dios no quiere, en las circunstancias que no deben de ser, y entonces tenemos que esperarnos al cumplimiento de las acciones correctas que Dios quiere que hagamos o emprendamos. Ajá. Sí nos queda claro, ¿verdad? Esta de las cualidades, ¿no? La advertencia. Nosotros debemos tener muy en cuenta las advertencias de Dios. Y esto va a ser solamente si nosotros profundizamos en su palabra y podemos tener entonces el conocimiento preciso
para poder hacer lo que Dios quiere en forma correcta. ¿Ok, chicas? Bueno, pues vamos a la que sigue. Aquí está. Ahora vamos con la creatividad. Y bueno, aquí la imagen así muy... Cuando hablamos de creatividad, pues hablamos de crear, de innovar, de hacer. Y aquí nos dice que es acercarse a una necesidad, una tarea, una idea desde una nueva perspectiva. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestra mente se empieza a renovar. Cuando nosotros leemos, cuando nosotros vamos a los estudios, cuando nosotros nos discipulamos, entonces nuestra perspectiva del mundo y de la vida y de las cosas que deben hacerse cambia. Por eso dice, es desde una nueva perspectiva. ¿Cuál es esta nueva perspectiva? Desde la perspectiva de Dios. ¿Me ayuda alguien a leer Romanos 12:2? Dice, no se conformen a este mundo, más bien transformándose por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos nosotros saber la voluntad de Dios? Pues solamente profundizando en su palabra, solamente teniendo esa relación con Dios al orar, o sea, todas las cosas que tenemos que hacer para tener esa relación personal con Dios son las que nos van a ayudar a que nuestra mente y nuestro entendimiento se renueve. No podemos pensar en nosotros, tener esa creatividad que el mundo piensa como si las artes, ¿no? Todas las artes son creativas. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser creativos, pero creativos conforme al modo de la voluntad de Dios. O sea, nosotros debemos empezar a ser creativos, pero ¿cómo vamos a poder crear si no conocemos cuál es la voluntad de Dios? A veces pensamos de oídas, a veces medio queremos entender, y se trata de que nosotros empiecemos, pero a tener esa relación con Dios para poder ser creativos dentro de lo que Dios nos quiere usar, la forma en que Dios nos quiere usar, y también en la forma en que nosotros vamos a desarrollarnos. Acuérdense que somos el reflejo de Cristo. ¿Cómo podemos reflejar a Cristo si no conocemos la voluntad de Dios? Bueno, pues entonces, para que nosotros podamos acercarnos a las necesidades de las personas, actuar en las tareas que Dios tiene para nosotros, o dar una idea de alguna situación conforme al pueblo de Dios o para apoyar al pueblo de Dios, nosotros tenemos que tener esa creatividad que nos da Dios cuando nosotros en realidad renovamos nuestro entendimiento y actuamos conforme a la voluntad de Dios. ¿Y aquí cuál es el opuesto? Pues el bajo rendimiento. Vemos a muchos creyentes apáticos, porque eso es real, pues que no van, se sientan, se levantan y se van, ¿no? ¿Y dónde está la creatividad de innovar, de hacer, de unificar, de ser parte de ese cuerpo de Cristo? Cuando vemos a una persona que se aísla y no pareciera que no quiere formar parte del cuerpo de Cristo, le está faltando la creatividad que Dios da de esa renovación de nuestro entendimiento. Entonces, el opuesto a esta creatividad es el bajo rendimiento. ¿Ok? Vamos con la siguiente. La confiabilidad. Y entonces decimos, bueno, ¿cuándo es una persona confiable? Y pensamos cuando alguien puede confiar en alguien. Pero fíjense, acordémonos que en estas partes que estamos viendo en cuanto a las cualidades del carácter, no nos vamos netamente a lo que significa o lo que el diccionario nos dice, ¿no? De confiabilidad. Y aquí nos dice que la confiabilidad es cumpliendo lo consentido, aunque incluso esto signifique un sacrificio inesperado. Pero entonces decimos nosotros, ¿qué implica cumpliendo lo consentido? Vamos a leer Salmos 15:4. ¿Quién me ayuda? Yo, Lucy. Dice Salmos 15:4, aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil, pero que honra a los que temen al Señor. Aquel que, a pesar de haber jurado en perjuicio suyo, no por eso cambia. Fíjense que estamos viendo, por eso decimos, cumpliendo lo consentido, cuando nosotros estamos dando testimonio de nuestra vida, ¿no? Con nuestra vida acordémonos que damos testimonio. Cuando nosotros estamos dando testimonio
de algo, nos estamos comprometiendo o estamos haciendo. O sea, acuérdense mucho de cuando vimos las cuestiones del Halloween, ¿no? Vamos a poner de ejemplo esa situación. Nosotros estamos pensando que vimos situaciones, vimos que no podemos satanizar todo, vimos que el pan es pan, pero tampoco le vas a dar una situación específica, ay, al pan o que si las ofrendas, cuestiones del papel picado, tú debes considerarlo lo que es, ¿no? El papel picado es un arte, ¿no? Pero eso no quiere decir que en realidad le des tú esa parte de la gente el misticismo, ¿no? Del Día de Muertos. Pero cuando tú te estás comprometiendo vamos a decir que comprometiéndote con Dios, a portarte o comportarte conforme a lo que quieres reflejar, que es a Cristo en sí, a veces esto va a significar que tengas que sacrificar algo. Acordémonos que veíamos que alguien, no me acuerdo quién, preparaba un guiso riquísimo que ponían en las ofrendas. Y entonces, ¿qué implicó? Implica que que dejó de hacerlo para la ofrenda en sí. Si pueden comérselo cualquier día, pero cuando son cuestiones que te implican a ti, situaciones que manifiestan el carácter de Cristo, no importa entonces que parezca que fue un sacrificio y después diga, chin, o no debí hablar, no debí decir, si Dios te movió a hacer algo, lo vas a tener que hacer. Porque así entonces podemos decir que eres una persona confiable dentro del pueblo de Cristo, porque a pesar de las circunstancias, nada nos va a mover nosotros. Vamos, acuérdense que dice que su carácter de Cristo, por ejemplo, y el carácter de Dios no cambia, no hay variación. Así debemos ser nosotros. Que las circunstancias no nos hagan que ese carácter de Cristo cambie o varíe, que nuestro actuar conforme al plan de Dios no cambie, que nosotros podamos manifestar ese testimonio fiel de las cosas. Acordémonos que si nosotros estamos diciéndole a las personas, vamos a pensar, no, que debes estar gozoso siempre, que debes... Y de repente viene una tribulación hacia nosotros y la gente te ve toda apachurrada, ¿no? Bueno, por fin, o sea, si tú me estás diciendo que tienes a Cristo en tu corazón, que tienes una relación con Cristo de tiempo, y ahora resulta que viene la adversidad y tú te apachurras, entonces ya hay lo contrario, que es la inconsistencia. Estamos siendo inconsistentes en lo que decimos y actuamos. Entonces nosotros, si manifestamos una situación, si estamos nosotros compartiendo a la gente, si le estamos diciendo cuidado con lo que decimos o consentimos, y después vamos a variar, porque entonces dejamos de ser confiables como cristianos, como creyentes, como gente que trata de reflejar a Cristo, ¿no? No vamos a decir que no fallamos, todos fallamos, pero tratemos de ser conscientes que no debemos haber una variación o inconsistencia en nuestro caminar en la vida porque conocemos lo que Dios quiere. ¿Sí? Entonces, por eso dice el versículo, a pesar de haber jurado en perjuicio suyo, no por eso cambia. Entonces les decía yo, por ejemplo, les decía lo de si debemos estar gozosos siempre. Hoy, abogados de la generación, y unos me decían, fue muy chistoso porque llegando me preguntaban unos por mi esposo, ¿no? ¿Y tu esposo? Y yo así como que, pues, nos separamos y entonces todos me decían, oye, pero te ves muy bien, o sea, te ves feliz. Y yo dije, ok, es que ese es el punto, ¿no? No debemos variar. ¿Por qué? Porque las circunstancias están ahí y solo Dios sabe por qué las da, por qué las cosas son o no son. Pero nosotros, si tenemos los ojos puestos en Cristo, nada va a variar nuestra situación en cuanto a la paz, en cuanto al gozo y en cuanto a la fe. Entonces aquí la confiabilidad es eso. Dios puede confiar que podemos reflejar a Cristo. Pensemos en eso, ¿no? O sea, ¿qué carácter estamos desarrollando? Esa parte. Dios siempre, siempre, siempre confió en que Cristo iba a hacer lo que hizo, ¿no? Nunca dudó en que su Hijo iba a entregarse por nosotros, a pesar de que hubo momentos de angustia y tribulación, como cuando oró, ¿no? Y le decía que pasara esta copa de mí, pero que sea tu voluntad y no la mía. No hubo variación en cuanto a lo que él se había comprometido. ¿Ok? Bueno, vamos con la siguiente.
La determinación. Fíjense, ¿no? Como dice, esta imagen me gustó porque dice, la determinación produce verdaderos campeones. Y entonces aquí, ¿qué vemos que es la determinación? Es proponiéndose a lograr las metas de Dios a pesar de la oposición. Y hay muchos ejemplos de muchas victoriosas que han tenido ataques, cuestiones familiares, en el trabajo, donde sea, pero su determinación a seguir avanzando conforme a los planes de Dios y lo que Dios va mostrando, ha hecho o mostrado, ¿no?, que en realidad su corazón en donde está. ¿Alguien me ayuda a leer 2 de Timoteo 4, 7 y 8? Sí, yo, si gusta. Sí, Miriam. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Fíjense, ¿cómo nos dice ahí? ¿No? Que decía Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Esa es la cuestión. ¿Qué tanta determinación tenemos? O sea, tenemos que proponernos que vamos a avanzar. ¿En dónde? En la carrera de la fe. En la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros, confiando. ¿Y cuál es lo contrario de la determinación? Aquí cuando dice desmayo de corazón. Y volvemos al punto. Vienen las aflicciones, vienen las cosas y desmaya nuestro corazón. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Tenemos que tener cuidado, ¿no?, con eso. Que nuestro corazón, porque en realidad nuestro corazón no se nos apachurre, ¿no? Que no desmaye ante la adversidad. ¿Por qué? Porque debemos tener la determinación. Esa imagen me gustó por el chico, ¿no? Se ve que tiene pues su prótesis y su pie y sigue corriendo. Así nosotros, ¿no? Nosotros de repente sentimos que, ay, Señor, estoy, aunque sea cojeando, pero camina hacia donde Dios te va mandando, hacia donde Dios quiere que vaya. Y a veces Dios nos está mandando, y yo les digo siempre que yo, que soy como Gedeón y estoy, ay, Señor, pero si ya se mojó el vellón, ay, ahora está seco, y ay, Señor, mándame a alguien mejor para que me diga, porque no sé qué hacer. No, en realidad aquí debemos nosotros tener la determinación de seguir avanzando en el conocimiento de Dios, seguir avanzando en esa relación que debemos tener con Él, que es lo que nos va a llevar a que cada día se desarrolle más de las cualidades del carácter de Cristo en nosotros. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Diligente. A mí me encanta. Siempre ponen el ejemplo de la diligencia, son las hormiguitas, ¿no? Y dice que el diligente, los pensamientos del esforzado, abundancia. ¿Qué es un carácter diligente, no? O la característica de un carácter diligente. Bueno, tenemos, dice, visualizando cada tarea como una asignación especial del Señor y usando todas mis energías. Este versículo de Colosenses 3:23 a todas nos llega cuando de repente no queremos hacer algo y decimos, ay, Señor, y de repente piensas, ¿sabes qué? Es que todo que nos dice y todo lo que hagáis, de corazón, no para el Señor, no para los hombres. Inteligencia en todo, hasta la más mínima tarea que pienses tú, debemos pensar que estamos haciéndola para el Señor, porque está siendo determinante, la gente la está viendo, nos están viendo. Recordemos que parte de estas características del carácter las desarrollamos en nuestra relación íntima con Cristo, conociendo, leyendo, sabiendo cómo era Cristo, cómo Dios nos manda o nos lleva a querer hacer. Entonces, debemos ser diligentes en eso. Fíjense que hay momentos en cuanto, por ejemplo, lo contrario a la diligencia es la pereza. Y a veces decimos, ay, pero ¿cómo? Hay momentos de desazón, hay momentos de frustración y hay momentos en que estamos pasando por cosas que de repente decimos, ya no quiero, ¿no? Ni siquiera levantar, a veces ni abrir los ojos, ¿no? Esa parte de no querer hacer se vuelve pereza. ¿Por qué?
porque estamos dudando, no estamos confiando, no estamos avanzando. Tenemos que caminar en el sentido en que Dios quiere que caminemos. Entonces, por eso dice que todas las tareas, todo, lavar los trastes, barrer, trapear, lo que sea, tenemos que visualizarlo como una asignación especial del Señor. Y volvemos al punto inicial que les había dicho. Aquí dice, visualizando cada tarea como una asignación especial. Son tareas de hacer o no hacer. Por ejemplo, en mi caso, como les digo, cuando por lo de mis hombros, yo no debo barrer ni trapear. Y luego yo digo, pero es que es tan fácil, es tan sencillo, puedo barrer. Pero entonces, si yo me pongo a barrer o a trapear, luego digo, ay, es que necesito ponerme, necesito barrer o necesito... Yo puedo agarrar y hacer eso, ¿no? Y decir, ay, es que esa tarea, no, en este momento Dios como tarea me está poniendo que me aplaque y no barra ni trapee ni haga algunas cosas que no debo hacer, cargar o hacer situaciones. Esas son las tareas. Dios nos pone tareas de hacer o no hacer. Dios nos dice a veces, ve y háblale a este o espérate, no lo hagas. Entonces, aquí la diligencia implica no en hacer o no hacer, sino en obedecer. Debemos ser diligentes en cuanto a lo que Dios nos está mandando. Veías, haces. Te callas, nos callamos. Avanza, avanzas. Cuando a veces Dios nos dice que estemos quietas, estemos quietas. Todas las tareas que hay que hacer, o sea, debemos ser cuidadosas en ser diligentes al hacerlas. Yo podría decir, ay, no es que debo ser diligente, tener limpia mi casa. Espérame, me están diciendo que no debo hacer eso, a lo mejor la diligencia, la cuestión es que tengo que empezar a dejar de estresarme por el qué hacer, ¿no? Dios quiere de alguna forma que yo me aplaque y haga otras cosas también. No nada más me afane en otra situación. Entonces, tengamos aquí cuidado con la diligencia, desarrollemos ese carácter diligente en cuanto a la obediencia y observemos cuando por detalles de la vida, situaciones que se nos presentan, estemos cayendo en la pereza espiritual. Tengamos cuidado con eso. ¿Ok? Muy bien, vamos con la siguiente. Y esta es la discreción. Fíjense que luego a veces les decía yo, hay cualidades que a veces pensamos que, o sea, ni por la cabeza nos pasaba, ¿no? La capacidad de evitar palabras, acciones y actitudes que podrían resultar en consecuencias indeseables. Normalmente siempre pensamos que la discreción es, como dice ahí, no le digas a nadie, o no digas esto, o no hables. No, la discreción se refiere a evitar decir palabras, a hacer cosas, o a tomar poses o actitudes que a la larga pudieran traernos consecuencias que no nos van a gustar. ¿Me ayudan a leer alguien Proverbios 22:3, por favor? Sí, yo, Lucy. 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Fíjense ahí cómo es esta situación. En esto de la discreción, mis hijos y yo luego decíamos que hay personas, y a veces hasta nosotros nos pasa, y decíamos, mis hijos siempre me decían, es que tal persona tiene vómito verbal, ¿no? Empieza. O sea, son de esas que le meten, como dicen, mete cebra para sacar hilo, ¿no? Les meten, y entonces se les vienen las palabras, ¿y dónde quedó la discreción? Y te cuentan santo y seña, y hasta yo creo que le echan de su cosecha a las cosas. Tenemos que evitar situaciones. Pareciera, fíjense aquí, el contrario a la discreción es la simpleza. Y a veces pensamos, ay, es que tenemos que ser simples, ¿no? O sea, no tan complicados. No. En este punto, la simpleza es lo que dice, ¿no? El ingenuo pasa y recibe el daño. Ah, sí, porque va distraído, va viendo no sé a dónde, no va cuidándose y no va cuidando ni siendo prudente del mal. Si nosotros avanzamos en la vida sin considerar a nuestros tres principales enemigos, que son nuestra naturaleza, que es la que luego a veces pasamos por alto, que esa naturaleza es la que nos hace a veces ser indiscretos, que nos hace en realidad hacer cosas o tomar poses o actitudes que no nos quedan, esas poses de, ay, es que yo soy bien espiritual, ¿no? O sea, yo tengo tantos años ya con Dios y pues yo ya soy muy espiritual, ándale.
Y viene entonces Dios y te da, o como le dijo Dios a, Jesús a los discípulos, y viene Satanás y te zarandea tantito. ¿Y qué pasó con tu espiritualidad? Sabrá Dios. ¿Qué fue lo que le mostraste? ¿Dónde quedó tu testimonio? ¿Qué fue lo que la gente pudo ver? Pues que en realidad tus actitudes no van conforme a lo que Dios dice. Tengamos cuidado con eso. Debemos ser discretos en cuanto a lo que decimos, en cuanto a lo que hacemos y hasta en cuanto a cómo nos expresamos o comportamos corporalmente. ¿Por qué? Porque tropezamos, podemos tropezar a las personas. Entonces tenemos que tener cuidado con esa cualidad, ¿no? De la discreción. No se trata la discreción única y exclusivamente de hablar o de decir, sino también de hacer y hasta de mostrar cómo avanzamos. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Y aquí, bueno, les digo que estas, así como que les decía como la vez pasada, todas van ligaditas, ¿no? Y aquí vamos con la perseverancia. Esta imagen me encantó porque dice que la perseverancia es trascendente. Es la fuerza interior para resistir el estrés de lograr lo mejor de Dios. Híjoles, es tan complicado a veces esa cuestión del estrés, ¿no? El estrés que traemos nosotros, el estrés que nos conecta al mundo, que nada tiene que ver con Dios, y entonces el estrés nos frena a lograr lo mejor de Dios en nuestra vida. ¿Alguien me ayuda a leer Gálatas 6:9, por favor? Yo, Lucy, Ay, dice Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Fíjese, ¿qué nos dice? No nos cansemos. Normalmente el contrario. Ay, sí, voy a avanzar. Fíjense que en esta etapa de mi vida, que nunca pensé vivir, y yo creo que todas las que nos está pasando esa situación o las que ya les pasó la cuestión de la separación, nunca pensamos que fuéramos a vivir eso. Pero en este momento llega a haber situaciones en donde queremos renunciar. A mí me pasó ahorita, todavía me ha costado mucho y por eso a veces no he estado tan, sí veo en el chat, pero me ha costado poder que los engranes vuelvan a sentar en cuanto a las actividades que ahora hay que hacer. Y hay momentos en que sí he dicho, no, ya, yo creo que ya no me voy a discipular, o saben que voy a entregar a las chicas, a mis discípulas, y que alguien las discipule, porque no, yo creo que no. Y entonces ese punto es renunciar, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué voy a renunciar a algo que Dios me está poniendo? ¿Por qué voy a renunciar a algo que no? Es como, ¿no? Que decía Mina ayer, ¿no? ¿Quién abre? Y yo dije, va, yo no sé, Dios, tú tienes que acomodar. Yo abro, ¿no? Le dije, en ese momento, yo abro. Y él le preguntó a Mina, ¿y quién va a compartir? Nadie, va, también como entonces continúo con lo siguiente. Ese es el punto. Tratemos de perseverar, ¿no? O sea, si en el momento se nos presenta el escalón, subamos el escalón, subamos el peldaño que nos falta, porque eso es lograr lo mejor de Dios en nosotros. El tomar el que, va, estoy confiando que si Dios me está poniendo eso y en el corazón me lo pone en ese momento, va. ¿Por qué? Porque no nos debemos de cansar. ¿Por qué? Porque Dios sabe qué es lo que va a pasar y en su momento, aunque nos sientamos cansadas o no, Dios nos va a ayudar. Entonces, perseveremos siempre. Por eso esa imagen me encantó donde dice la perseverancia es trascendente. ¿A dónde vamos a llegar? A la desesperación, a irnos separando, apartando de lo que Dios quiere, de su voluntad. Dios nos va a ir mostrando el camino. Nada más sigamos dando pasos de fe. Sigamos así como en la imagen, subiendo, avanzando hasta donde Dios nos quiera llevar. ¿Ok? Vamos con el entusiasmo. Ahora, eso me encantó porque sí es cierto, que no hay nada más contagioso que el entusiasmo. Si estamos cerca de una persona que está entusiasta, que se mueve, que se ríe, que nosotros nos llenamos de esa energía. Entonces, ¿qué es? Es el carácter entusiasta, es cuando estamos expresando con mi alma la alegría, pero de mi espíritu. Acordémonos que en nosotros mora el Espíritu Santo.
y el Espíritu Santo siempre está gozoso. Entonces nuestra alma tiene que estar gozosa. ¿Me ayuda alguien con Tesalonicenses? Primera de Tesalonicenses 5, 16, perdón, y 19. Estad siempre gozosos, no apaguéis al espíritu. Exacto. Primero, ¿qué nos dice? Estad siempre gozosos. El Espíritu siempre nos va a tener en gozo, siempre nos va a tener avanzando. Y por consiguiente, no sé, quienes ya vieron el estudio en discipulado del Espíritu Santo, pues nos damos cuenta que cuáles son las partes que nos hacen apagar el espíritu. Cuando dejamos de estar gozosos, principalmente empezamos a apagar el fuego del espíritu y así como que se empieza a contristar. Entonces, cuando contristamos al espíritu, pues empieza a apagar. No se va, pero está apagadito. Debemos de tener cuidado porque el contrario del entusiasmo es la apatía. Ah, qué bien, aquel está haciendo, ¿no? Ah, qué bien, aquello es... Y no, o sea, fíjense que eso nos está pasando, yo creo que de momento en el grupo, ¿no? ¿Cuántas no entrábamos y todo? No, listas los sábados para hacer. Y nos empezamos a volver apáticas, ¿no? Al fin lo graban, lo veo después, ¿no? No. Esa es parte. ¿Dónde está nuestro entusiasmo de esa hermandad que tenemos, ¿no? Sí, por ahí. Sabemos que hay afanes, que la vida está llena de afanes, pero que los afanes no apaguen nuestro entusiasmo, no nos llenen de apatía, porque eso nos quita el gozo y después apaga el Espíritu Santo. Tengamos cuidado con eso. La cualidad del carácter de Cristo, del entusiasmo, híjoles, es la que muestra quién mora en nosotros, ¿no? Vamos con la siguiente, que es la fe. Híjoles, la fe, ¿no? Y ese todos decimos, sí, es que la fe. Y híjoles, aquí vemos, la fe como carácter implica cuando nosotros visualizamos lo que Dios quiere hacer en una situación dada y actuar en armonía con ella. En Hebreos 11:1 vemos que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo creo que todas no sabemos ese versículo, pero de acuerdo a lo que el carácter determina. En realidad estoy visualizando que Dios quiere hacer algo con mi situación que estoy viviendo ahora y que yo debo actuar en armonía con eso. No, hombre, pues si yo me siento hecha pedazos y así como que, a ver, Dios, ¿y cómo voy a actuar en armonía si ni siquiera me he acabado de armar el rompecabezas en el que me rompí? No, necesitamos confiar en esa fe. Eso es lo que nos vamos a... ¿Sabes qué, Señor? Porque yo sé que están mis cachos aquí. Mira, voy a levantar y yo sé que tú vas a ayudarme a rearmarme de nueva cuenta, ¿no? Pero en armonía. No podemos, ay, sí, Señor, yo confío y estamos ahí hechas un mar de... ¿Estamos confiando? ¿Es cierto que estamos confiando? O sea, ¿cuál es eso de la certeza? ¿Qué estamos esperando? Pues estamos esperando, para empezar, ¿no? ¿Estamos esperando algo? Y si lo estamos esperando, entonces sí tenemos la certeza de que va a llegar. ¿Estamos convencidas? Lo contrario a la fe, a un carácter que no tiene fe, es un carácter que presume, ay, sí, y volvemos al punto, yo soy bien espiritual, yo sé que Dios tiene el control, pero viene el airecito del mundo a movernos y se nos acabó la fe. Y entonces lo que mostramos fue que teníamos una presunción de espiritualidad que no era. ¿Okay? Entonces, ahí es en donde nosotros tenemos que vamos a decir que avanzar en esa parte, ¿no? Fíjense que quiero mostrarles en la semana a algunas, yo sé que no tengo a todas y yo normalmente mandaba diario, ahora se presentan luego cosas y uno no lo puedo yo mandar todo. Bueno, ya no mando diario, pero sí trato de mandar algunas cuestiones y mandé un videito corto que quiero que lo vean. Déjenme, lo busco acá. Para que a mí me gustó mucho, yo creo que a quien se lo mandé,
Ahí está. Ok. Lo vamos a ver. Me dicen si se ve. Ok. A ver, me dicen ustedes si se ve. ¿Sabes que en la Biblia hay veces que Dios no se mueve hasta que nosotros damos un paso de fe? En el Antiguo Testamento, cuando Moisés se paró delante del mar, Dios no parte ese mar hasta después que Moisés levanta su vara en fe. Cuando Israel estaba caminando en el río Jordán, Dios separó las aguas hasta después que los pies del pueblo con fe tocaron esa agua. Cuando Jesús sanó a unos enfermos, Jesús les dijo, vayan y preséntense delante de los líderes. Y dice la Biblia, mientras ellos iban, ellos fueron sanados. Tu fe activa el poder de Dios. Tu fe mueve la mano de Dios y frecuentemente Dios responde a tus pasos de fe y después Él obra un milagro. Por supuesto que hay un tiempo para esperar, estar quietos, pero también hay un tiempo para moverse en fe. ¿Cuál es tu siguiente paso de fe? Si estás viendo este video, no es una... Ok. Entonces, híjoles, a mí me encantó porque yo les decía a quien les mandé sí se oyó, ¿verdad? Sí se escuchó y todo. Fíjense, yo siempre, a mí es como cuando dicen que alguien, a mí cuando alguien me dice, es que en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, híjole, no haz de cuenta que siento que me jalan los cabellos, porque la Biblia no dice, ¿no? Yo digo, es que no, es que Dios dice que tienes que hacer. Ahí está el punto. Me encantó este video porque no es que tú te ayudes, sino que tú le muestres tu fe, ¿no? O sea, y estos ejemplos que él ponía, efectivamente, el pueblo tenía que dar pasos de fe, tenía que hacer. Entonces, con esta característica, bueno, vamos a ver que esta de las últimas cualidades del carácter de Dios, que es la fe. ¿Qué tanta fe tenemos? ¿Qué tanto estamos confiando, no? Les decía yo, estamos a veces en la aflicción completa con el llanto y estamos dando pasos de fe, o sea, ¿dónde? Dios, ¿cómo? O sea, Dios puede decir, me mandaron también hoy, creo que ayer, una reflexión que del alpinista, ¿no? Que él quiso subir la montaña y yo puedo, y no quiso ir con nadie, ni pedirle ayuda a Dios, él podía y siguió y siguió y siguió. Le agarró una tormenta de nieve, no sé qué. La cuestión es que se cae y queda colgado de la cuerda. Y entonces le dice a Dios, ¿no? No, Señor, ayúdame, mira que sí voy a confiar, mira ya. Y Dios le dice, ok, ¿vas a confiar en mí? Sí, Señor, suéltate. Se queda pensando, suéltate de la cuerda. No se soltó. El otro día cuentan los rescatistas pues que encontraron congelado, muerto a un alpinista que estaba colgado de su soga a medio metro del piso. Se congeló. ¿Por qué? Porque no queremos a veces soltar. No queremos dar esos pasos de fe. Este video me encantó porque dice o sea, tenemos que dar pasos de fe. No nos está diciendo que nosotros nos estamos ayudando, que nosotros, es que yo necesito ir y hacer. No, Cristo le dijo a los leprosos, vayan y muéstrense. Ellos no estaban viendo, a ver, pero Señor, ¿cómo me voy a mostrar? Dígame si o sea, ellos dijeron, ok, vámonos. Y en el camino se fueron limpiando, ¿no? ¿Se acuerdan cuando mandan creo que van a Amán a lavarse, ¿no? Que le dice que el profeta, ve y lávate. ¡Ay! Es como en el Jordán que no tengo el Nilo acá. Y le dice entonces su eunuco, ¿no? ¿Qué te cuesta irte a lavar? No te pidió gran cuestión. Ve y lávate. Fue y lo hizo y entonces lo que Dios nos pide no es que nosotros hagamos lo que creemos, sino que demos pasos de fe de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. ¿Sí? Dijo que iba a abrir el Mar Rojo hasta que los otros caminaron y dijeron, ¿será? Hasta que se quedara, no, mira, hasta que se abra no nos movemos. No, necesitaron pisar para que se empezara a abrir. Eso es lo que necesitamos. En cuanto a esta
esta característica de Cristo yo creo que es el carácter en fe, un carácter con fe. Híjole, muestra a veces las cosas que nosotros nos sorprenden. Vemos a las personas y decimos, no, o sea, vemos a los grandes predicadores, ¿no? A Billy Graham, por ejemplo, ¿no? Y haciendo, porque empezaron a dar pasos de fe. Y nosotros que estamos viendo estas cualidades en que Dios las está desarrollando en nosotros. ¿Cómo lo vamos a confiar? En cuanto, no, señores, que yo como, no, yo no tengo contentamiento, o que yo no soy creativa, o que, no, tú empieza, porque Dios lo va a hacer. ¿Ok, chicas? ¿Comentarios, sugerencias, quejas? ¿Cómo ven? ¿Nada? Les dejé mudas. Oh, es que es mucha información, Lucy, estuvo padrísima la plática, la verdad, es mucho que meditar y que reflexionar. Bueno, estas ya están las fichitas hoy sí las hice más completas, dije, ahora sí ya las tengo ya nada más para las mandando en la semana y ya las puedan descargar y ya las puedan tener. Porque la otra pues sí todavía las compré, pero dije, no, hoy sí, así como mandamos las otras, dije, ahora todas así para que las puedan tener. Porque sí, efectivamente, como dice Miri, híjoles, si es demasiada información en cuanto a enfocarnos en lo que significa como un carácter, no como una definición de alguna característica que debemos de tener, sino cómo deben aterrizar como parte de nuestro. Acuérdense que el carácter debe dominar al temperamento, siempre. Las personas nacemos con un temperamento y hay quienes el temperamento los domina y hay quienes el carácter, pero cuando ya somos hijos del Dios Altísimo, nosotros tenemos que atender a que nuestro temperamento debe ser dominado por el carácter de Cristo, no el de nosotros. ¿Ok? ¿Vas a seguir grabando? Ya creo que ya lo paramos, ¿verdad? Ok. ¿Dónde está?